Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi familia reapareció después de 20 años para revelar que tengo una hija con mi ex y mi primo. Esta historia tiene bastante trasfondo, así que les pido paciencia mientras expongo toda la situación. Tengo 44 años y llevo una década casado con mi actual esposa de 41 años, con quien he compartido 13 años de mi vida. Somos padres de un niño de 8 años y disfrutamos de una vida plena. Aunque debo mencionar que este no es mi primer matrimonio. Mi primera experiencia matrimonial ocurrió cuando tenía 22 años. Un compromiso que lamentablemente se disolvió en apenas 3 años por motivos que permanecieron en la oscuridad durante mucho tiempo. Mi primera esposa, a quien llamaremos Amy, había sido mi compañera desde nuestros días en la escuela secundaria. Éramos prácticamente inseparables desde la adolescencia, y tan pronto como obtuvimos nuestros títulos universitarios y conseguimos empleos estables, decidimos dar el paso hacia el matrimonio. Los primeros años transcurrieron con aparente normalidad, pero gradualmente una inexplicable tensión comenzó a infiltrarse en nuestra relación. Me esforcé incansablemente por mantener viva la conexión entre nosotros, pero percibía que ella se distanciaba cada vez más, mostrando un desinterés que no lograba comprender. A pesar de mis continuos intentos por reconectar, unas semanas antes de celebrar nuestro tercer aniversario de bodas, Amy me presentó los documentos del divorcio, declarando simplemente que todo había terminado. Mi deseo era salvar nuestro matrimonio. Anhelaba entender qué había provocado el fin de tantos años juntos, pero ella se limitó a responder que ya no sentía amor por mí, sin ofrecer más explicaciones. La situación me destrozó emocionalmente, pero comprendí que no podía forzar una relación unilateral ni prolongar su infelicidad. Gracias a que decidí no complicar el proceso, y debido a que teníamos pocos bienes en común, el divorcio se resolvió con relativa rapidez. Después de eso, Amy desapareció completamente de mi vida. Por medio de amigos en común, me enteré de que tras finalizar el divorcio, ella se mudó a otra ciudad y cortó lazos con todo nuestro círculo social. Aunque esto podría considerarse normal en tales circunstancias, lo verdaderamente desconcertante fue que mi propia familia comenzó a distanciarse de mí durante el mismo periodo. En lugar de brindarme el apoyo que necesitaba durante ese momento tan difícil, optaron por alejarse progresivamente una vez que el divorcio se concretó. Realicé numerosos intentos por mantener la comunicación con ellos, solo para descubrir que me habían bloqueado en todas las plataformas posibles. Incluso me presenté en su casa en varias ocasiones, pero tanto mis padres como mi hermana se negaron a abrirme la puerta. La situación era completamente surreal, y considerando que ya atravesaba un periodo emocionalmente devastador, el impacto fue doblemente doloroso. Los años posteriores al divorcio me sumergieron en una profunda depresión que me llevó a renunciar a mi empleo, permaneciendo desempleado durante varios meses. Sin embargo, tuve la inmensa fortuna de contar con amigos extraordinarios que permanecieron a mi lado, motivándome a superarme y seguir adelante con mi vida. Mientras mi familia brillaba por su ausencia, mis amigos se convirtieron en mi sistema de apoyo y eventualmente me animé a perseguir un sueño largamente postergado: abrir mi propio restaurante. Durante mi matrimonio con Amy, había aplazado este proyecto para priorizar nuestros ahorros conjuntos, pero ahora que estaba solo, decidí emprender este camino por mi cuenta. Irónicamente, elegí utilizar el nombre que mis padres habían sugerido para el establecimiento años atrás. Con el respaldo de mis amigos, logré contactar a varios inversores que se interesaron en el proyecto. Desarrollé un modelo de negocio sólido y tras varios años de esfuerzo, inauguré mi primer restaurante. El proceso de recuperación post-divorcio me tomó aproximadamente 4 años, y 2 años después de esa etapa, el destino me presentó a quien se convertiría en mi actual esposa. Nuestro encuentro ocurrió en una reunión social organizada por amigos en común, y ella mencionó que era cliente habitual de mi restaurante, lo que dio inicio a nuestra historia. Después de 3 años de noviazgo, me sentí preparado para darle otra oportunidad al amor y le propuse matrimonio. Ahora, 10 años después, hemos construido una hermosa familia junto a nuestro hijo.
No solo mi vida personal ha florecido durante este tiempo, sino que también mi carrera profesional ha alcanzado niveles que nunca imaginé. Lo que comenzó como un modesto restaurante se fue expandiendo gradualmente gracias al éxito inicial. En la actualidad, ocupo el cargo de CEO de mi propio grupo hotelero, siendo propietarios de una cadena de restaurantes y hoteles con reconocimiento regional, y nos encontramos en proceso de expansión para establecer presencia en otros estados. El camino no ha sido sencillo, pero la dedicación y el trabajo arduo me han permitido alcanzar esta posición, por lo que cuando recientemente me solicitaron una entrevista, lo interpreté como una señal de que finalmente había logrado mis metas. Acepté la propuesta sin imaginar que desencadenaría una tormenta en mi vida, pues mi familia decidió retomar contacto conmigo tras ver dicha entrevista en los medios. El canal que transmitió la entrevista tiene una audiencia considerable, aunque realmente no esperaba que mi familia la viera, y mucho menos que se presentaran en mi oficina. Si bien la ubicación de mi lugar de trabajo es información pública, y seguramente no les resultó difícil encontrarme, considero sumamente inapropiado que aparecieran sin previo aviso durante horario laboral, exigiendo verme. Hace 3 días exactamente eso ocurrió, y el reencuentro después de tanto tiempo resultó extremadamente incómodo. Me encontraba trabajando cuando la recepcionista me informó que mi familia aguardaba afuera. Inicialmente, asumí que se refería a mi esposa e hijo, lo cual habría sido extraño considerando que ella estaba en su trabajo y el niño en la escuela. La recepcionista aclaró que eran mis padres y mi hermana quienes solicitaban verme. En ese momento, me costó procesar la situación y le indiqué que les comunicara que debían retirarse, que los atendería en otro momento. Como era de esperar, se negaron a marcharse y comenzaron a causar una escena. Me vi obligado a intervenir para evitar que seguridad los expulsara antes de tener la oportunidad de comprender qué estaba sucediendo. Al encontrarlos en el vestíbulo, actuaron como si las últimas 2 décadas nunca hubieran transcurrido, como si el tiempo no hubiera pasado desde nuestro último encuentro. Inmediatamente comenzaron a halagarme, expresando su admiración por mi éxito y por haber aparecido en las noticias, comentando lo inspiradora que resultaba mi historia. La situación me pareció sumamente extraña, considerando que como familia deberían haber sido parte de ese recorrido. Intenté evadir la conversación argumentando que debía regresar al trabajo. Sin embargo, empezaron a mencionar que también habían visto a mi familia actual. Durante la entrevista, había hablado sobre mi esposa e hijo, y lo fundamentales que han sido en mi trayectoria, y el canal había incluido algunas fotografías familiares. Manifestaron su deseo de conocer a mi esposa y a su nieto lo antes posible, alegando que había transcurrido demasiado tiempo sin contacto entre todos nosotros. En ese momento, comenzaron a reprocharme no haber puesto suficiente empeño en mantener la comunicación con ellos después del divorcio, sugiriendo que debería haberme esforzado más. Comprendí que finalmente podría descubrir qué había ocurrido realmente en aquella época. Decidí escuchar su versión en lugar de expulsarlos, tomando asiento en el vestíbulo, para poder obtener las respuestas que tanto tiempo había esperado. A medida que hablaban, se reveló la verdadera razón detrás del divorcio con Amy y el posterior distanciamiento de mi familia. Como algunos habrán intuido, Amy me había estado engañando, y nunca lo supe porque mis propios padres la habían ayudado a encubrir la situación todo ese tiempo. Antes de juzgarlos precipitadamente, debo mencionar que, según ellos, tenían motivos que consideraban válidos para ayudar a su nuera a engañar a su propio hijo. Resulta que la persona con quien Amy mantenía una relación era mi primo, el hijo del hermano mayor de mi padre. Cuando finalmente confesaron esto, todas las piezas encajaron perfectamente. El motivo de su complicidad, mi exclusión de todos los eventos familiares durante 2 décadas, mi completo aislamiento sin explicación alguna. Mi primo, a quien llamaremos Carl, siempre fue un individuo malcriado y arrogante por quien nunca sentí aprecio. Lamentablemente, debido al fallecimiento de su madre cuando apenas tenía 6 meses, su padre y el resto de la familia parecían justificar todos sus comportamientos. Durante toda su vida, nadie se atrevió a ponerle límites,
permitiéndole salirse siempre con la suya. La situación se complicaba aún más, porque mi tío era el jefe de mi padre. Como fundador del negocio familiar al que mi padre se había incorporado posteriormente, y dado que Carl había decidido que deseaba estar con Amy, sentimiento que era recíproco, mi familia sintió que no tenía otra alternativa más que colaborar en el encubrimiento, temiendo las represalias de mi tío. Sin embargo, sacrificar su relación conmigo les pareció un precio aceptable a pagar. Me explicaron que después del divorcio, mi tío estableció claramente que ningún miembro de la familia, incluyendo a mis padres y hermana, debía mantener contacto conmigo. Aparentemente intentaron protestar, pero entonces Amy anunció que estaba esperando un hijo mío y les advirtió que si querían tener algún tipo de relación con sus nietos, deberían cortar todo vínculo conmigo. Cabe mencionar que nunca fui informado sobre el embarazo de Amy cuando presentó el divorcio, y en ese momento no se notaba físicamente, por lo que me resultaba imposible sospecharlo. Además, ella ya no vivía conmigo, habiéndose mudado mucho antes de que el divorcio se concretara. Así que desconocía por completo que me había convertido en padre mucho antes del nacimiento de mi hijo actual, y que tengo una hija que ahora ronda los 20 años, quien nunca me ha conocido y considera a Carl como su padre biológico. Esta fue la verdad que mis padres finalmente me revelaron sobre los acontecimientos de aquellos años, y me resultaba tan difícil de asimilar que parecía estar escuchando una historia ficticia. Tuve que pellizcarme para confirmar que efectivamente era mi realidad. Mi familia había optado por abandonarme, a cambio de mantener una relación con su nieta y conservar cierta estabilidad laboral. Sin embargo, desde mi perspectiva, me abandonaron por pura cobardía. Podrían haberme revelado la verdad y permitirme manejar la situación, pero eligieron someterse al miedo que les inspiraba el hermano de mi padre, como si realmente pudiera causarles algún daño más allá de despedir a mi padre, quien incluso podría haber tomado acciones legales en respuesta. En cuanto a ocultarme el embarazo de Amy y la existencia de mi hija, simplemente no puedo concebir justificación alguna. Mantuvieron este secreto durante 20 años completos y solo decidieron hablar al descubrir mi éxito profesional. Ahora, repentinamente, expresan profundo arrepentimiento y deseos de compensarme. Desafortunadamente para ellos, pude ver a través de su actuación y tan pronto como terminaron su relato, les pedí que se retiraran. Con toda la información que acababan de revelarme, me resultaba imposible encontrar perdón en ese momento. Intenté mantener la compostura, considerando que nos encontrábamos en el vestíbulo de mi lugar de trabajo y no deseaba causar una escena. Sin embargo, no pude contar con que ellos mantuvieran la misma actitud civilizada. Cuando solicité que se marcharan, inmediatamente comenzaron a protestar, insistiendo en que debía considerar su perspectiva y reconocer lo difícil que había sido la situación para ellos también. Les expresé mi convicción de que su repentino interés por contactarme se debía únicamente a mi éxito actual y su deseo de beneficiarse de él. Aunque lo negaron vehementemente, mi hermana llegó al extremo de sugerir que les debía mi éxito, refiriéndose específicamente al hecho de haber utilizado el nombre que ellos habían propuesto para mi restaurante años atrás, cuando aún era solo un proyecto. Consideré sumamente atrevida semejante afirmación, dado que no habían proporcionado ningún tipo de apoyo durante todos estos años y había logrado todo por mis propios medios, con la ayuda de amigos, pero sin su participación. La simple sugerencia de un nombre no los hacía merecedores de atribuirse mi éxito. La idea me pareció tan ridícula que no pude evitar reírme, advirtiéndoles que si no se retiraban inmediatamente, los haría expulsar del edificio. Comenzaron a discutir, insistiendo en que no se marcharían hasta que hubiéramos resuelto nuestras diferencias. Sin embargo, yo había perdido todo interés en continuar la conversación, así que cumplí mi advertencia y ordené a seguridad que los escoltara fuera del edificio. Naturalmente, se mostraron indignados durante su expulsión, repitiendo que no habían tenido alternativa y otras excusas similares, pero no les creo. Sí tuvieron opciones. Simplemente eligieron la incorrecta, y ahora deberán afrontar las consecuencias de sus decisiones. No pareció resultarles difícil vivir los últimos 20 años
sin verme a mí ni a mi familia actual. Estoy seguro de que podrán continuar haciéndolo en el futuro. Sin embargo, durante los 3 días transcurridos desde entonces, no han cesado sus intentos por contactarme. Me envían mensajes a través de redes sociales, correos electrónicos a mi dirección laboral e incluso continúan presentándose en mi oficina, aunque todavía no han reunido el valor para volver a ingresar. Su actitud ha experimentado un cambio notable, pues ahora sus mensajes están repletos de disculpas. Cuando los veo esperando fuera de mi lugar de trabajo, lucen verdaderamente afligidos, aguardando que me detenga a hablar con ellos, pero simplemente paso conduciendo e ignoro su presencia. He llegado al punto en que casi siento compasión por ellos. Para ser completamente sincero, he compartido toda esta situación con mi esposa porque, independientemente de la decisión que tome respecto a mi familia, tenemos que considerar seriamente el asunto de mi hija, cuya existencia desconocía hasta hace apenas unos días. Hemos estado deliberando extensamente sobre este tema, ya que ninguno de los dos tiene certeza sobre si deberíamos intentar localizarla y establecer contacto en este momento. Sumado a esta compleja situación, también debemos lidiar con mi familia, pues tengo la certeza de que no desistirán hasta conseguir otra oportunidad para hablar conmigo. Mi esposa considera que, simplemente por el bien de intentar resolver las cosas, quizás debería invitarlos a casa y permitir una conversación donde podamos abordar todos los temas pendientes. Su argumento es que necesitamos eliminar toda esta toxicidad del ambiente, ya que está afectando negativamente mi bienestar emocional. Sin embargo, personalmente, carezco de todo interés en seguir ese curso de acción. Mi preferencia es continuar ignorándolos hasta que eventualmente desistan por sí mismos, principalmente porque en este momento no me siento emocionalmente capacitado para lidiar con ellos, especialmente después de todas las revelaciones recientes y todo lo que estoy procesando actualmente. Así que nos encontramos en una encrucijada, tratando de determinar el mejor curso de acción y la manera más apropiada de manejar esta situación. Por ello, quisiera consultar si estoy actuando incorrectamente al negarme a dar a mis padres la oportunidad de dialogar conmigo después de 20 años sin contacto. Actualización 1. El tiempo transcurrido desde mi publicación inicial ha sido revelador. Mi esposa y yo hemos llegado a la conclusión de mantener nuestra postura de no responder a los intentos de contacto de mi familia. Afortunadamente, han cesado sus apariciones en mi lugar de trabajo, posiblemente debido al agotamiento o quizás intimidados por la presencia del personal de seguridad. Sea cual sea el motivo, su ausencia me proporciona un inmenso alivio. La desaparición de sus visitas ha facilitado considerablemente mi capacidad para dejar de rumiar sobre la situación. En retrospectiva, me doy cuenta de que era principalmente la visión de sus rostros lo que despertaba en mí sentimientos de culpabilidad por mi actitud distante. Ahora, ignorar sus mensajes ya no me genera remordimientos. Pueden continuar enviando disculpas indefinidamente, pero la realidad es que han fracasado fundamentalmente en su rol como familia, y ninguna cantidad de arrepentimiento podrá remediar esa traición. Persisten en su intento de comunicarse a través de múltiples cuentas y direcciones de correo electrónico. He llegado al punto en que ni siquiera me molesto en bloquearlos, pues resulta un ejercicio fútil. Simplemente crearán nuevos medios para intentar disculparse, y yo mantendré mi postura de ignorar cada intento. Ahora solo resta observar cuánto tiempo persistirán en sus esfuerzos y cuán genuino es su arrepentimiento. Respecto al otro asunto crucial que enfrentamos, la situación con mi hija biológica, mi esposa y yo nos encontrábamos inicialmente desconcertados sobre cómo proceder. Gracias a la información proporcionada por mis padres durante nuestra conversación, contamos con su nombre completo y la universidad donde estudia. Mi asistente ha logrado localizar sus perfiles en redes sociales, aunque hasta el momento no he tomado ninguna acción. Me debato sobre la pertinencia de establecer contacto y más aún sobre cómo abordar la revelación de mi identidad como su padre biológico. Dada su mayoría de edad, cualquier reclamo legal de custodia está fuera de consideración y francamente preferiría mantener a Amy al margen de esta situación. Tras las recientes revelaciones,
He perdido por completo el respeto tanto por ella como por el resto de mi familia, a quienes ahora veo como individuos sin principios ni fortaleza moral. Sin embargo, mis sentimientos hacia mi hija son completamente diferentes. Independientemente de quién la haya criado, compartimos un vínculo sanguíneo innegable. Si alguien puede ofrecer consejos sobre cómo proceder con esta delicada situación, o si debería hacerlo en absoluto, agradecería enormemente su orientación. Aprovecho para expresar mi gratitud a todos aquellos que respondieron a mi publicación original. Sus comentarios fueron verdaderamente valiosos y espero poder contar nuevamente con su perspectiva en esta ocasión. Actualización 2. Después de reflexionar sobre los comentarios recibidos en mi última actualización, mi esposa y yo tomamos una decisión determinante. Comprendimos que no existía un momento perfecto para contactar a mi hija. Simplemente necesitábamos actuar con determinación y enfrentar la situación. Considerando que ella reside en otro estado y evaluando que presentarnos personalmente podría resultar abrumador, optamos por establecer el primer contacto a través de un mensaje. Procedimos a contactarla mediante Instagram, explicando la situación con la mayor delicadeza posible. Ahora nos encontramos en la tensa espera de su respuesta. Soy plenamente consciente de la complejidad que implica asimilar semejante revelación. Incluso para mí resulta abrumador, y me maravilla la extraordinaria comprensión demostrada por mi esposa ante esta situación de contactar con una hija que tuve hace tanto tiempo con mi ex esposa. Reconozco que esta situación despierta emociones intensas y complejas para todos los involucrados, pero nos esforzamos por manejarla de la mejor manera posible. Mantengo la esperanza de recibir una respuesta de mi hija, pues anhelo genuinamente la oportunidad de construir una relación con ella. En cuanto a la situación con mis padres, han cesado sus visitas a mi lugar de trabajo. Recientemente recibí un extenso correo electrónico donde expresaban su profundo arrepentimiento y manifestaban su sincero deseo de reparar nuestra relación, solicitando únicamente una oportunidad de mi parte. Han prometido no continuar con sus intentos de contacto, aguardando que sea yo quien decida iniciar la comunicación cuando lo considere oportuno. Honestamente, experimento cierto alivio ante su aparente comprensión de mi necesidad de espacio en este momento. Las circunstancias actuales ya demandan considerable atención emocional, y lo último que necesito es drama adicional. Espero sinceramente que cumplan su palabra respecto a cesar los intentos de comunicación. Si eventualmente me siento preparado para dialogar con ellos, lo haré por iniciativa propia. Sin embargo, dada la reciente revelación sobre los verdaderos motivos de su distanciamiento durante 2 décadas, la posibilidad de una reconciliación próxima parece remota. Los sentimientos de traición y dolor permanecen demasiado frescos y no anticipo que se desvanezcan en el futuro cercano. El único aspecto positivo de toda esta situación ha sido el descubrimiento de la existencia de mi hija, y ahora aguardo con esperanza que ella considere la posibilidad de establecer una relación. He decidido no informar aún a mi hijo sobre esta situación, evitando generar expectativas que podrían no materializarse. No obstante, si las circunstancias evolucionan favorablemente, podría encontrar en ella una hermana, y yo tendría la oportunidad de conocer a la hija cuya existencia desconocía hasta ahora. Me encuentro atravesando un torbellino emocional, esforzándome por mantener la compostura en medio de esta situación extraordinaria. Actualización 3. Han transcurrido casi 2 semanas desde que establecí el primer contacto con mi hija a través de redes sociales, compartiendo la información sobre mi identidad y nuestra relación biológica. Después de un periodo de espera que pareció eterno, hoy finalmente recibí su respuesta. Su mensaje fue conciso, pero significativo. Me informó que tras recibir mi comunicación, había confrontado a su madre sobre el asunto, confirmando finalmente mi identidad como su padre biológico. Comprensiblemente, la revelación resultó impactante para ella, considerando que durante 2 décadas había creído que Carl era su padre biológico, sin sospechar que no compartían lazos sanguíneos. También se enteró de las verdaderas circunstancias que rodearon la separación entre su madre y yo,
expresando su deseo de conocernos a mí y a mi familia actual. Hemos programado un viaje para este fin de semana, considerando que ella atraviesa un momento de distanciamiento con su familia y carece de los recursos para visitarnos. Aunque no profundizó en detalles, mencionó que al confrontar inicialmente a Amy con mi mensaje, ésta intentó negar la situación antes de verse forzada a revelar la verdad. Hasta el momento no he recibido ninguna comunicación de Amy, y sinceramente espero que se mantenga así, pues no tengo interés en establecer diálogo con ella. Sin embargo, mi familia rompió inmediatamente su promesa de mantener distancia, intentando contactarme tan pronto como se enteraron de mi acercamiento a mi hija. Aparentemente, mi tío reaccionó con furia al enterarse de que había descubierto la verdad, comprensible considerando que durante 2 décadas se habían esforzado por mantener el secreto para evitar perturbaciones en sus vidas. Naturalmente, mi tío responsabiliza a mis padres por esta revelación. Resulta irónico que, a pesar de que mi padre ya no depende laboralmente de mi tío y mantiene su propio negocio, continúa manifestando un temor aparentemente irracional hacia su hermano mayor. Me ha estado suplicando que comunique a mi tío, Carl o cualquier otro familiar que ellos no tuvieron participación en mi descubrimiento de la verdad, sugiriendo que lo averigüe por mis propios medios. Incluso si accediera a respaldar esa versión, dudo que resultara creíble, considerando que ellos son los únicos con motivos para revelar tal información. Dado mi distanciamiento histórico con la mayoría de la familia durante las últimas 2 décadas, encuentro casi cómica su desesperación actual por preservar su relación con mi tío. Honestamente, su situación me resulta indiferente. Fueron sus acciones las que me privaron de una relación con mi hija durante 20 años de nuestras vidas. Por lo tanto, considero que mi falta de cooperación es una consecuencia mínima en comparación con el daño causado. Actualización 4. Hoy finalmente se produjo el encuentro entre mi familia y mi hija. La experiencia atravesó diferentes etapas. Inicialmente predominó cierta incomodidad, seguida por momentos de intensa emotividad, pero en general resultó ser una experiencia profundamente hermosa. Mi hija demostró ser una persona extraordinariamente amable y bondadosa, lo cual resulta sorprendente considerando que fue criada por 2 individuos que considero crueles y despreciables. Quizás realizaron un trabajo adecuado en su crianza, o tal vez estas cualidades son inherentes a su naturaleza, pero independientemente del origen, es evidente que se ha convertido en una joven inteligente y emocionalmente madura. Mantuvimos una extensa conversación sobre su situación actual con Amy y su padre adoptivo. Nos explicó que, naturalmente, ellos se oponen a nuestro encuentro, pero su opinión ha dejado de ser determinante para ella tras descubrir la verdad. Siendo hija única, ya que no tuvieron más descendencia después de ella, reconoce que probablemente no cortará vínculos permanentemente con ellos, pero necesita establecer cierta distancia temporal para procesar toda esta información. Me expresó su necesidad de tiempo para desarrollar gradualmente nuestra relación, reconociendo que se encuentra en un estado emocional complejo, algo que comprendo perfectamente. A pesar de estas circunstancias, la reunión transcurrió de manera muy positiva y pareció establecer una conexión inmediata tanto con mi esposa como con su medio hermano. Durante la cena, surgió la revelación de que mis padres, sus abuelos biológicos, habían mantenido contacto con ella a lo largo de los años. Ella comentó que siempre le había resultado extraña la intensidad emocional que mostraban hacia ella, considerando que supuestamente eran familiares lejanos, la familia del hermano de su abuelo. Ahora comprende el origen de ese apego tan profundo. Sin embargo, tras las recientes revelaciones, tanto ella como yo percibimos a toda la familia bajo una luz completamente diferente. Reconozco que nuestra experiencia no es completamente equiparable. Ella, con apenas 20 años, probablemente enfrenta mayores dificultades para procesar esta situación, habiendo sido engañada durante toda su vida por las personas más cercanas a ella. No obstante, ambos nos comprometemos a trabajar en construir una relación saludable, manteniendo la esperanza de un futuro mejor. Estoy convencido de que lo lograremos, pues ambos estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros en este proceso.
Lo que verdaderamente me llena de alegría es el éxito de este primer encuentro. Mi familia actual parece genuinamente feliz con el desarrollo de los acontecimientos, y yo comparto ese sentimiento independientemente de las acciones pasadas de mi familia biológica, Amy o Carl. Lo verdaderamente significativo es que, después de tantos años, tenemos la oportunidad de construir algo positivo, y estoy determinado a aprovechar al máximo esta segunda oportunidad.